Bueno, Mónica, una de las cosas que nos... Voy a tirar algún disparador para empezar a conversar. Y te voy a hacer una descripción del contexto en el cual me parece a mí rápido y mal se está haciendo política ahora, y quiero que me corrijas y me digas vos qué te parece. Desde ciertas apariciones disruptivas, ciertas cuestiones que nos han sacado un poco de la lógica habitual, con una sociedad o todos, digamos, con un sentimiento de mucha bronca, de mucha cólera, de mucho odio, de mucho resentimiento, como quieras llamarle. Pasan cosas que no habían pasado. ¿Cómo se hace política desde ahí? ¿Cómo se trabaja políticamente en ese clima, en ese clima de época? Bueno, tal vez no sea ese el clima de época y me decís, es otra cosa, pero digo... No, yo coincido, ese es un clima de época, primero comprendiendo la realidad, porque si uno quiere negar esa realidad o quiere negar que la sociedad ha dicho basta, una forma de hacer política, determinadas cuestiones que veníamos practicando de distintos lugares, los distintos sectores políticos, y negás la realidad, comenzás a inventar falsas excusas. Y yo creo que hay que aceptar la realidad. La sociedad, más allá de la valoración que uno puede tener del actual gobierno, planteó así no, basta. Y lo planteó a nivel nacional fundamentalmente. Creo que en lo territorial hay otros vínculos y otras relaciones en cómo hacer política, porque hay una cercanía, porque hay una política concreta, pero a nivel nacional, donde se ve la macropolítica, claramente la sociedad dijo basta. ¿Cómo hacer política? Bueno, la verdad que no tengo la respuesta correcta, pero sí me parece que profundizando en los valores, los principios y la forma que uno tiene de ver la realidad y siendo honesto con la sociedad, rompiendo algunos paradigmas que uno tenía o traía y animándose a explorar nuevos, porque el paradigma de juntarte con quien piensa igual a vos y no permitirte dialogar con una sociedad mucho más diversa y mucho más heterogénea, creo que te aísla políticamente y socialmente. Entonces, el diálogo abierto, el escucha atento, el escuchar más que hablar. En México, un partido muy nuevo hizo una campaña que decía... Morena. No, otro más chiquito, Ciudadano. La vieja política habla, la nueva política escucha. Yo no me considero la nueva política, el Partido Socialista tiene muchos años en la vida política, pero creo que hay un mensaje en eso. Hay que poder escuchar a la sociedad. Sobre todo se me ocurre... Porque es difícil hablar también, ¿no? Porque, bueno, siempre es importante la escucha para poder conectar y para la comunicación. Pero yo digo, una sociedad tan polarizada, de tanto grito y de tanta falta de atención, porque vivimos tiempos donde, digamos, la disputa por la atención de las audiencias y demás es difícil. ¿Cómo reconectar? Yo creo que la política, una de las cosas que le pasa es que está viendo cómo reconectar, cómo representar causas que en definitiva representen algo, ¿no? Digamos, se habla muy fácil de crisis de representación, pero digo, ¿cómo volver a conectar? Se me ocurre que representando ciertas causas que verdaderamente interpelen al otro. Sí, eso en primer lugar. Yo creo que está en crisis la democracia misma, ¿no? La política es la estructura, los partidos representan los actores o representaban a los actores de la democracia. Cuando está en riesgo la democracia y la sociedad comienza a entender acá y en el mundo, y estuve con una fundación Jean Jaurès de Francia, y bueno, la extrema derecha está creciendo en el mundo, empieza a interpelar que las democracias que hemos construido no dan respuesta suficiente. Entonces, por supuesto que nos debe interpelar a los que, por supuesto, valoramos la democracia y la queremos defender. También nos tenemos que animar a repensar nuevas formas de democracia. Hace rato que se viene escribiendo sobre esta democracia representativa que no tiene diálogo con la sociedad, que no tiene escucha. Así que me parece que está en riesgo la democracia en el mundo y en nuestro país también. Está en riesgo las formas que tenemos de representarnos en la política, y por lo tanto es necesario que la política se anime a pensar y a repensar nuevas formas de relación, de vínculo y de escucha. Me parece que, digamos, uno de los temas centrales sería también cómo se repiensa el político a sí mismo. Digamos, cuál es en relación a su propia práctica política y cómo su subjetividad también tiene que modificarse en relación a esa práctica política, ¿no es cierto? Y eso
me parece que está en sintonía con lo que estabas diciendo vos, ¿no? Que hay que aprender a escuchar, digamos. Y hoy no hay una demasiada escucha, y tomando también lo que decías en relación a la democracia, hay una deuda pendiente, porque con la democracia había la ilusión de que se podía comer, que había derechos para trabajar, que había derechos para poder, digamos, estudiar, tener acceso a la salud, tema complicadísimo hoy en día, y hoy lo que estamos viendo es un abrazo en el Congreso por parte, digamos, de los jóvenes, de que estudiantes, para poder defender la educación pública, por uno de los tantos grandes temas que estamos atravesando. ¿Cómo lo vivís vos? Porque hiciste también una diferencia que me parece interesante. Distinto es a nivel territorial, dijiste. O sea, marcaste una distancia ahí entre lo que sería pensarlo en términos nacional, como, digamos, la población se opone, digamos, y dice basta a un tipo de política, y por lo tanto, y también en relación al territorio. ¿Ahí hay una diferencia o yo interpreté mal? No, creo que cuando más se acerca al ciudadano de a pie, será que fui intendenta en 2 periodos y valoro esa experiencia como única, porque la cercanía, el diálogo... ¿Extrañás eso? No sé si lo extraño para volver a hacerlo. Fue la mejor experiencia política que tuve en mi vida, porque es una experiencia de mucha gestión y también de mucha cercanía. Más te alejás del ciudadano, más te alejás de la cotidianidad, vas perdiendo, vas viendo más la macro política, pero vas perdiendo eso que es la micro. Y a mí me encanta el contacto con el ciudadano, la ciudadana de a pie, el diálogo. A mí me gusta siempre en mi ciudad, y lo sigo haciendo. Hago las cosas comunes y normales que hace cualquier ciudadano, porque me encanta el sentirme una más. Creo que algo que nos dicen a la política es: ustedes se alejan de la realidad. Yo vivo en la misma casa, tengo las mismas costumbres. Primero porque tengo una convicción política, porque siempre entendí que la política era un servicio público y no algo que me cambiaba mi vida ni la de mi familia, pero además porque me gusta eso, sentir que la sociedad entienda que la decisión política... Mira, yo embromo mucho esto porque mi hermano es médico, yo bioquímico. Ajá. Y a mi hermano le ha ido mucho mejor económicamente. Yo llegué al socialismo por mi hermano, que empezó él en la política, yendo a estudiar a Rosario. Éramos de San Nicolás en ese momento, estábamos en San Nicolás por trabajo de mi padre. Él va a estudiar, se suma al socialismo. Cuando yo llego, años después, naturalmente, tu hermano está en el socialismo, me sumo. Él, por motivos de la vida, decide dedicarse a su profesión y le ha ido mucho mejor que yo. Entonces, siempre le digo, bueno, no me arrepiento de la trayectoria, pero la política no debería resolverte la vida individualmente, sino que elegís este camino para aportar a una construcción colectiva. Ese tema hoy está en debate, porque creo, y la sociedad nos está diciendo, hubo muchos privilegios en la política, individuales y colectivos. Individuales en términos de gente que se enriqueció. A mí me gusta decir que si vos fui intendente y 2 veces diputada nacional, si vos te enriqueciste con la política, robaste. Claro que vos tenés 10.000 formas para beneficiar determinados sectores. Es una decisión, ¿no? Entonces, si uno ve que el político va cambiando de vida, va teniendo otras posibilidades, que la familia del político va teniendo otras posibilidades, bueno, la verdad que hay algo que revisar a eso. La política para mí es un servicio público, y lo digo con convicción. Volvería a hacer lo mismo que hice en términos de recorrido político, seguramente que cometería otros errores, porque solucionaría seguro algunos, pero creo que hoy la sociedad está cuestionando los privilegios. Y los privilegios no es solo de la política. Yo creo que vivimos en un país que ha naturalizado determinados mecanismos de privilegios, que no nos vemos, que los naturalizamos, que cada vez que miramos algo hay un proceso que no es todo lo transparente que debe ser, y me parece que la sociedad está cuestionando eso. Ojalá que desde la política podamos rediscutir los sistemas de privilegio, que a ver, me parece que Milei los pone en debate. Y no nos gusta que pongan debate, pero hay algo que... Es como que hacía falta, en un punto, patear el hormiguero y ver qué pasa. Es incómodo hacer política, vos decís, no me considero casta, pero a su vez ves que hay como una, digamos, que esa mirada tiene, digamos, rasca donde pica, digamos, hay algo ahí que está pasando y que hay que reverlo, sí, ¿no? Yo creo que sí, que no hay que negar que hay, no solo en la política, sino que hemos construido una sociedad, viste, que decimos, esta vivada criolla, siempre soluciono acá, picardía. El pego y el toco, y me parece que hay una sociedad que nos dice basta, basta de eso, basta de personas que pudiendo resolver las cosas, mira,
te encontrás con una sociedad que piensa más en cómo resolverlo desde la forma ilegal, para no decir por izquierda, porque no me gusta usar la palabra por izquierda, que legal. Digamos. Claro, lo blue, ¿me entendés? Entonces vos querés hacer algo bien y te dice, bueno, pero acá podés subfacturar esto. Acá, bueno, todos nosotros compramos, que te dicen, si no te lo facturo, te lo cobro más barato. Y lo vamos incorporando en nuestra vida como algo natural. Y estamos naturalizando un proceso. Bueno, todo eso hemos naturalizado durante mucho tiempo. No digo para que nos castiguemos a los ciudadanos de a pie, que de última sobreviven una regla que impone una sociedad, sino para que nos animemos a discutir las reglas de juego que están impuestas desde la política. Y si los que deciden la política lo hacen de esa manera, no le pidamos al ciudadano común que no se adapte a ese proceso que decide la política. Es muy complejo, me parece, ser progresista hoy en Argentina. Es como muy dificultoso hacer política progresista en Argentina, porque si bien estoy de acuerdo con lo que decías vos, que alguien tenía que patear ese tablero, lamentablemente... Digo en el sentido para reaccionar y que la autocrítica, digamos, lo que estaba, esta simulación permanente, simular y hablarnos, digamos, la política hablándose a sí misma y no conectando, y simulando que y la vivada que yo... Pero ahí para mí hay un llamado de atención para mí. Ahí hay una alarma, porque digamos se está poniendo en juego muchas definiciones, conceptos, en la manera también, porque no es solamente la forma, sino también el contenido. Entonces, si yo te digo zurdo, o hablo brutalmente, o doy voy a ser más gráfico, o doy, digamos, un discurso a espaldas al Congreso, o digo, amo ser el topo en algún punto, digo, yo estoy como amenazando permanentemente el concepto del otro. No estoy jugando al respeto del otro, estoy jugando a vulnerarlo en toda su dimensión. Yo igual quiero volver a tu pregunta. Dale. ¿Qué es el progresismo? Porque en nombre del progresismo se han hecho cosas que yo no valoro como progresista. Yo no creo un superestado. Y además no me gusta defender aquello como un superministerio que no tiene las respuestas que la sociedad necesita. Yo no quiero defender un organigrama o un hecho testimonial. De decir, tengo el Ministerio de la Mujer. Yo quiero saber qué hiciste con eso. Si no pudiste hacer cosas que la sociedad entendió como valiosas, bueno, cuestionate que ese no era el camino. Entonces, para mí eso no es progresismo. Y lo pongo en debate. No, y está bien porque digo, está muy devaluado como concepto también. Claro. Entonces, yo creo que tuvimos un proceso político en Argentina que usó las banderas del progresismo. Yo creo, y tengo... Te escuché también con el tema de los derechos humanos, con varias cosas que son de todos. A ese proceso, ¿por qué? Porque creo que se han apropiado de causas colectivas y la han construido de acuerdo a una visión partidaria, no política, partidaria. Y eso es negativo, porque las causas colectivas son valiosas en la medida que son colectivas. Cuando uno se la apropia, si yo dijera 8 horas de trabajo es del socialismo, ustedes dirían, bueno, sí, claro, fueron los primeros proyectos. Ahora, cuando yo digo, el derechos humanos es un tema de Néstor y Cristina, digo, no, la verdad que no. Ahora, esa apropiación de ese proceso hace que venga alguien y te diga, para oponerte al kirchnerismo no tenés que estar a favor de los derechos humanos. Hay que ir contra todo eso. Ahí hay un debate de un falso progresismo. Cuando yo logro que la sociedad abrace un derecho, hago que ese derecho sea realmente sustentable. Cuando lo abrazo desde un sector partidario, y lo hago referente a mi sector partidario, y lo vuelvo más vulnerable. Y eso yo lo discuto. Para mí es un progresismo... Mirá, nosotros hemos tenido dirigentes que yo valoro mucho, ¿no? Desde, por supuesto, Esteban Boero, Alfredo Bravo, pero los más contemporáneos para mí, Hermes Wiener, Miguel Lifchitz, que fallecieron. Ahora, nosotros nunca utilizamos el vinerismo para definir una política maravillosa que hubo en Santa Fe, que fue el primer gobernador socialista. Nosotros es el socialismo. Y cuando decidimos que algo era valioso, porque era valioso, por ejemplo, la participación ciudadana, no buscamos a los amigos nuestros para que participaran. Al revés, creamos mecanismos donde la sociedad interpelara las prácticas del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, si no lo interpela a la sociedad, se vuelve conservador. Y esto es así. Si vos no lográs que el Estado te interpele, y volvés a hacer lo mismo porque es más fácil hacer lo mismo. Ahora, si el ciudadano te dice,
no llegaste bien, no lo hiciste bien, no me gustó tal cosa, vos empezás a decir, bueno, pero... Y te obliga a repensar tus prácticas. Ese proceso de participación ciudadana no tiene un nombre de un partido. Sí creo que hay un falso progresismo que quiere que los que participen de sus procesos sean solamente los afines. Y si tenés una leve diferencia, Ya mejor tenerte enfrente. Eso no es progresismo. Eso para mí es un populismo. Yo lo acepto como un proceso nacional, si querés, pero no es progresismo. Me interesa volver entonces a la primera pregunta. ¿Cómo se hace, las dificultades para hacer política en función de el rechazo a esto genera otra cosa y tratar de poner las cosas en su punto? Supongamos, se apropian de la causa de los derechos humanos y se va que nada sirve, nada cosa. Entonces, ¿cómo se hace para hacer una política donde la argumentación y no el grito, donde la reflexión y el diálogo y no el exabrupto y la violencia tenga lugar? En definitiva, la moderación. Vos transitas un camino de moderación y de otra cosa. ¿Cómo se hace frente a un sentimiento de contraposición, de confrontación, la era de la confrontación, digamos? ¿Cómo se hace para transitar desde ahí? Yo no sé si el camino que yo elijo va a ser el que triunfe. No sé cuál es el camino que elijo. Claro, el tema es si esto fracasa, ¿es pendular o hay quienes dicen que el centro se puede convertir en un extremo, si los extremos se juntan, y el centro puede también ser un hartazgo que vuelva el tema. También es difícil saber cómo se construye un centro, ¿no? Que yo no creo que sea en el medio de dos extremos, la derecha ni izquierda, ni el centro geográfico. Es una construcción donde tienen voz los que producen, los que trabajan, los que educan. El centro es una construcción, porque yo considero que no hay, lo primero que creo es que no hay que copiar el mecanismo del grito, la degradación, la confrontación por la confrontación misma. Me parece que el camino ese tiende a una sociedad más violenta y más que no busca acuerdos. Mira, nosotros estamos en un bloque muy extraño y ecléctico en un punto, si se quiere. Es una estrategia parlamentaria, como digo yo. Pero la verdad que no me incomoda estar con gente que tiene trayectorias políticas diferentes, porque podemos sentarnos en una mesa, expresar nuestras coincidencias y aceptar nuestras diferencias. Quizás porque no pertenecemos a un mismo grupo, lo que le pasó al radicalismo perteneciendo a un mismo partido es más complejo. Cuando se vota distinto se ve como algo en nuestro crítico, caso, que es una estructura. Pero ¿qué aprendo de ese lugar? Que la verdad que cuando vos vas a los procesos más importantes encontrás coincidencia. Creo que con la sociedad te pasa lo mismo. La sociedad posiblemente haya dicho basta de privilegios, pero no creo que dijo basta de derechos, basta de educación pública, o basta de lo que le gusta, o vino el otro día y me dice, basta de igualdad en el amor y en el matrimonio igualitario. No creo que la sociedad haya interpelado esto. Y hay encuestas que demuestran que no. Dijo basta de privilegios. Y en los privilegios creo que tenemos que asumirlo como tal. Hay que cambiar algunas prácticas que se han ido construyendo y que me parece que sí nos debe interpelar. ¿Cómo se hace? Yo creo que, la argumentación no sé si es, también hay una práctica política. Yo digo, haciendo partidos políticos también más democráticos. ¿Cómo hacemos para que los partidos políticos... Yo soy presidenta de un partido histórico, estamos intentando construir procesos de mayor democracia interna en los partidos, porque la verdad... es muy común que hablemos de la democracia de las instituciones y no tenemos democracia en los partidos. Bueno, ¿hay democracia en los partidos? No, y hay partidos, porque también, ese es un gran tema, porque me parece que el partido político también está en un proceso crítico hoy por hoy, uno podría pensar, el peronismo, tenés para todos los colores y gustos y tamaños, Ese es un movimiento, y después del radicalismo también. También tiene sus expresiones dentro del PRO, tiene sus expresiones, más vinculadas, a un espacio más de centro-izquierda. Pero de alguna manera pensemos en el Partido de la Libertad Avanza, ¿no? Lo de Milei, que no es un partido, que tiene un líder. Un líder, uno lo ve en el Congreso, todo el tiempo esto lo quiere el presidente. Bueno, yo debato esa construcción. La construcción debe ser una construcción más democrática, porque si yo lo que cuestiono es el autoritarismo, las miradas hegemónicas de líderes que dicen que tienen la verdad absoluta, para mí son cuestionables de donde venga. Yo cuestiono no solo que no tenga partido, que podría ser un hecho discutible, porque han llegado gente, discuto la construcción de procesos políticos donde no hay mecanismos democráticos. Yo lo que tengo en la cabeza es dando vuelta a la idea de un parlamentarismo. Si Argentina no precisaría hoy
de un parlamentarismo propiamente dicho. Esto es lo que me da vuelta en la cabeza como hipótesis, digo, porque procedimentalmente tendría un Congreso activo, porque eso significa disputa, significa discusión, significa consensos, significa, digamos, y vos recluís un poco esa autoridad y esa manera de ejercicio del poder tan unipersonal, digamos, dentro de bloques que pueden empezar a conformar distintos tipos de coaliciones. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que me subyace en la cabeza cuando estaba hablando. Es probable. Yo lo que creo que hoy lo que tenemos que defender es la función del Congreso, porque como no tenemos parlamentarismo, acá tenemos un presidente que con decreto y veto quiere gobernar. Entonces necesitamos un Congreso, sí. No es parlamentarista, pero es un poder, y te diría que una justicia. Por eso nosotros salimos a decirle hijo no, porque necesitamos los tres poderes independientes, autónomos, con las dificultades que tienen, pero con un rol activo para defender la democracia. Empezamos a decir, está en riesgo la política, está en riesgo la democracia. ¿Cómo se defiende? Obvio que cambiando por mejores instituciones, con más permeable la sociedad, más participación, con más escucha, pero las instituciones que tenemos hoy, lo que vienen a estar en jaque no es para mejorarlas. Milei lo que quiere hacer es desaparecerlas. Por eso le da la espalda al Congreso, por eso te decide que un domingo rompe todas las lógicas. No lo hace por disruptivo, sino porque quiere hacer un show. Yo lo viví hace muy poquito en Rosario, fue a la Bolsa de Comercio, 140 años de una institución histórica, entró por atrás, habló, dio su discurso, que era después que habíamos aprobado, el Senado había aprobado justamente la reforma jubilatoria, explicando que éramos degenerados fiscales y que todos los políticos que estábamos sentados ahí en la bolsa y que tenemos una historia en común de diálogo con las instituciones de la ciudad y de la provincia que nos conocen, éramos todos degenerados. Terminó de hacer su discurso, se fue y se fue. No, y por lo menos fue, porque a muchas provincias no fue. ¿No? Digo, tomó la decisión de ir para hacer el para discurso una respuesta, que él quería dar. Lo podría haber hecho acá, pero lo decidió ahí. ¿Tuvo contacto con alguien? De casualidad se acercaron el gobernador, el intendente y el presidente a saludarlo en ese Bueno, en ese hay un proceso. tema que solemos hablar bastante acá. Jack tiene una teoría ahí de cosas, pero ¿cómo ves el federalismo justamente desde Santa Fe? Digamos, ¿cómo ves qué está pasando con el federalismo? Te quiero decir que cuando se discutió la primera ley bases me asustó nuestra idea de federalismo, porque la desesperación era tal que cada provincia empezó a discutir cómo se salvaba en un país en crisis y empezó a decir, bueno, para mí Santa Fe los biocombustibles, otros decían para mí la minería, el otro. Yo digo, a ver, primero, estoy absolutamente, y creo que nos une en ese bloque, una idea de federalismo, pero con nación. Hay un problema, el federalismo sin un proyecto nacional es la suma de provincias en sálvese quien pueda. Acá lo que falta es un proyecto nacional. Bueno, obvio que el federalismo está en riesgo porque este presidente ha decidido... Como cierta desintegración, ¿no? Exacto. Eso es lo que dije yo en la comisión. Miren, me preocupa que confundamos federalismo con desintegración nacional. Nosotros necesitamos un país integrado y esa es la que vamos, porque en esta lucha del sálvese quien puede y la falta de un proyecto nacional nos está haciendo decir, bueno, a ver, ¿cómo defendemos a nuestra provincia? Entonces, los diputados y diputadas, que en realidad representamos al pueblo, comenzamos a tener ya cada vez más diálogo con los gobernadores, que siempre hubo, pero un diálogo que se expresa ya en el condicionamiento a un voto de un concepto tan importante como es la jubilación, en base a teóricas acciones. Les quiero decir que fui diputada en la primera etapa de Néstor Kirchner y no es extraño que los presidentes de alguna manera condicionen a los gobernadores. Claro. Ahora, una cosa es el condicionamiento y otra cosa es cuando ese proceso se ha ido cada vez más unitario, el gobierno nacional, los gobiernos nacionales, más, porque ha decidido retirar todos los programas, que no sea la coparticipación automática, todo lo demás lo ha retirado, y en ese camino hay una pelea de un federalismo real y también, desde mi punto de vista, una discusión de no ir a una desintegración nacional. Cuando no hay proyecto nacional y solo queda la lucha de los territorios, bueno, parecemos más a lo que fuimos que a lo que debemos ser. A mí me da la impresión por lo que estás diciendo, como una idea de, decía, sálvese quien pueda, ¿no es cierto? En un momento. Y me parece que las provincias pueden llegar ahí, o sea, en esta idea de que puede haber una desintegración, que por supuesto nadie quiere un federalismo sin desintegración, sino a una especie de confederación.
Ese sería el paño. Donde vos por la regionalización, por claro, la vos alianza tenés entre distintas regiones. provincias. Entonces, de repente en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, que está armando la región del centro, y no lo toca mucho a Buenos Aires porque está Kicillof, pero digo, también podría entrar dentro del esquema. Después tenés el sur, que ya armó su parlamento y que ya se empiezan a juntar y empiezan a hablar de los biocombustibles y esto y lo otro y Vaca Muerta. Y después tenés los del norte, que también se juntan y también empiezan. Entonces se arma como la confederación, ¿no? O sea, no hay una unidad nacional como la que nosotros pensamos que debería existir, digamos, esa idea de nación. Se defiende un federalismo, pero más bien regionalizado, en este caso, digamos, y es como la manera de encubrir también el sálvese quien pueda, digamos, de una situación extrema. Sí, de un gobierno muy unitario y que ha desfinanciado y sigue desfinanciando a las provincias, y voy a agregar a los municipios. Es decir, estamos ante una realidad donde el sálvese quien pueda aparece casi como herramienta, es decir, como gobierno en esta realidad. No lo digo porque haya una decisión de desintegración, sino porque aparece eso. Yo creo que este gobierno es profundamente unitario. También cuestiono que cuando hubo hegemonía política, aquellos que se decían progresistas, no hayan tomado decisiones que cambiaran en algo la estructura política. Cuando uno tiene mayorías, es donde se tiene que animar o tiene acuerdos, tiene que dar pasos hacia mejores mecanismos institucionales, porque después no puede venir y decir, che, ¿cómo pasó esto? Bueno, yo la verdad que le digo muchas veces a Unión por la Patria, ¿cómo esto no lo previeron antes? ¿Cómo no vieron con la cantidad de gente despedida que vino de distintos lugares y que dice hace 20 años que soy monotributista? A mí me parece terrible que alguien hace 20 años que sea monotributista. ¿Cómo permitiste este proceso para que llegara Milei, a quien puedo culpar de que lo echó? Pero tengo que culpar 20 años de monotributo a una persona en forma inestable. Bueno, también acá hay una responsabilidad. Totalmente. Entonces yo digo, hay responsabilidades cuando gobernás que tenés que... Ayer lo hablaba con el diputado Esteban Paulón, con quien compartimos del socialismo, de que a mí me tocó gobernar un gobierno local, ¿no? Rosario, de 1 millón de habitantes. Vos preparás el Estado para ser transparente o para que nadie descubra las cosas oscuras que tiene. Y lo preparás desde vamos. Todos los mecanismos que haces para prepararlo para un lugar. Cada acción que tomás. Si yo hago datos abiertos, si yo pongo hasta nuestros recibos de sueldo en la página web, si yo pongo hasta mi agenda en la página web, si el ¿puedes hacer mecanismo eso o lo contrario? O lo contrario. Si yo para discutir un proceso de nueva desarrollo urbano lo hago con un acuerdo cerrado, si lo hago con discusión con los colegios profesionales, con las instituciones de la sociedad, democratizo el mecanismo, yo tomo la decisión ahí. Bueno, Milei claramente está tratando de cerrar el proceso para hacer un Estado cerrado y oscuro. Yo diría que es peor que unitario, porque no quiere ni el Estado. Y bueno, sería peor todavía. No lo quiere para algunas cosas, creo que los quiere para otras, pero, a ver, en realidad las decisiones que está tomando en no acceso a la información pública, gastos reservados, tiene ese condimento. Yo poder hacer lo que quiera para que no me cuestionen las medialunas que compro en el desayuno y nadie se entere de lo que hago, o eso lo transparento y digo, señores, acá está. Bueno, en eso también somos responsables desde la política. Cuando gobernamos, animarnos a dar un paso en los mecanismos de mayor transparencia, de mayor participación, yo digo que el Estado se transforma cuando hay un proceso de participación social, cuando se cuestiona el statu quo. Si no, si lo generamos de adentro hacia afuera, lo hacemos de tal forma que sea funcional a los que trabajamos en él, digo, para hacer en esta. Bueno, ese proceso yo creo que el Estado argentino no lo hizo. Eso no quiere decir, hay lugares que creo que pueden haberlo hecho y también ganó o está avanzando la extrema derecha. Creo que hay un debate más profundo que eso, pero creo que la política debe cambiar el Estado. Debe hacerlo mucho más cercano, eficiente, sustentable, debe ser amigable, debe ser un Estado muy social, es decir, donde la sociedad lo interpele las prácticas permanentemente, ya sea en el sector productivo. Digo, yo hablo con el sector productivo. Milei hace cosas brutales, porque la verdad que no hay un proyecto productivo en el país, pero nadie defiende cómo era antes para lograr un permiso, porque eran mecanismos oscuros. Entonces, vamos a ser honestos.
Nadie está defendiendo que Milei hoy está haciendo algo para el sector productivo, pero están diciendo no queremos que venga lo anterior. ¿Cómo construimos lo nuevo? Esa es la gran pregunta de la política a la que yo me sumo. ¿Cómo construimos lo nuevo? El pasado nos enseñó cosas que todos debemos asumir, donde todos medianamente fuimos responsables de alguna manera. El presente es duro, es doloroso, sobre todo para un gran sector de la población. El gran desafío de la política, no solo de los partidos políticos, de la política, de los movimientos sociales, de los actores del pensamiento, de las universidades, cómo se construye algo nuevo, entendiendo que la sociedad ya dio un mensaje que no quiere volver para atrás. Buenísimo. Hay un tema que seguramente da para otro capítulo, pero no quiero, dada tu experiencia, y sé que te gusta y tenés una vocación por eso, y lo estudiás y lo ejerciste, que es el tema de las ciudades. ¿Cómo ves que ha ido cambiando el rol de los gobiernos locales a la luz de las nuevas agendas, nuevas competencias, incumbencias, digamos, demandas que hay sobre los gobiernos locales? Creo que hay el rol del intendente, la intendenta, hay un rol fundamental, tal vez hasta linkeándolo con esta necesidad de reconectar, que por ahí uno cuando mira a ver qué líderes, digamos, mira las provincias, los gobernadores, los intendentes, me parece que desde ahí también hay que mirar y ver qué está pasando, ¿no? Bueno, yo la verdad que creo que en el mundo ha cambiado el rol de las ciudades. Antes era alumbrado, barrido y limpieza, para decirlo así, y hoy las ciudades generan un proceso de construcción de sociedad participativa, ciudadanía plena, no solo porque participan en el debate económico, productivo, sanitario, educativo, sino que hay redes en el mundo que están marcando un nuevo tiempo de las ciudades. No solo en temas estratégicos como el cambio climático. Yo fui una de las fundadoras de la Red Argentina frente al cambio climático, de municipios frente al cambio climático. Es decir, las ciudades, la verdad que los compromisos lo asumieron los estados nacionales, pero fueron más fácil, o es más fácil asumir esos desafíos en los territorios. Bueno, dice que cuando se juntan los intendentes resuelven mucho más los problemas con los jefes de Estado Nacional, ¿no? Tenés problemas comunes, soluciones comunes. Sí, a mí me gusta decir que además vos a veces estás en un edificio muy lindo, el de la ciudad de Rosario es un edificio municipal muy lindo, y cuando estás adentro decís, qué hermoso esto, mirá qué bien estoy acá, qué bien y pones un pie, nada más que un pie, en la puerta, y te encontrás un ciudadano que te vuelve a la realidad en forma inmediata y te dice, qué mal esto, intendenta, el transporte público, el coso. Entonces, esa realidad que te la encontrás muy de frente también te permite reforzar este concepto de democracia. Yo creo que también las ciudades se deben convertir en un laboratorio de democracia, con nuevos procesos participativos, con nuevos procesos. Bueno, Rosario tiene una tradición en tema de participación, de gobernanza, total, obvio, tiene que animarse a pensar. De descentralización también, porque nosotros abordamos mucho el tema de la gobernanza a nivel metropolitano, porque así como vos decís, el fenómeno de las ciudades, nuevas demandas, nuevas, digamos, otras incumbencias, los gobiernos metropolitanos, los espacios metropolitanos, acá tenemos muy palpable el conurbano bonaerense, pero los hay en todo el país, digamos, las áreas metropolitanas que crecen a nivel global, las megaciudades, también cómo gobernarlas, ¿no? Y Rosario tiene ahí una experiencia de cómo descentralizar, de cómo trabajar ese tema. No solo descentralizar la ciudad, sino que creamos el ente de coordinación metropolitana, que realmente fue fantástico, que preside Rosario, pero tiene un consejo de todas las ciudades que están alrededor, de distintos signos políticos, y que no solo lograron financiamiento internacional a partir de un proyecto del DAMI, se llamaba así, para áreas metropolitanas del interior, que fue muy beneficioso, sino que logramos crear estructuras nuevas. Estructuras no solo físicas, porque creamos, por ejemplo, avenidas interurbanas, interciudad, porque para la provincia es muy lejos y para el municipio eso es corto. Es corto, bueno, ese proceso, sino también creamos nuevas ordenanzas, porque hay una competencia a veces de las empresas, a veces, bueno, creamos nuevos mecanismos, áreas productivas, creamos nuevos mecanismos de relacionamiento. Las áreas metropolitanas creo que es uno de los desafíos, o redes de municipios, uno de los desafíos más interesantes. Que cuesta ponerlo en la agenda política, digamos. Bueno, a mí porque me interesa mucho el tema, veo lo que pasa en España y demás, que son centros de estudio, de dedicación, el tema está en agenda, que yo, y acá cuando se habla mucho del conurbano bonaerense, por las necesidades básicas insatisfechas, que por supuesto es sumamente importante y demás, y de otras situaciones,
a veces del transporte, las agencias, y las agencias son soluciones o porque son políticas, pero no es la política la que da solución a eso. Y por eso te preguntaba, porque creo que en Rosario por ahí se pueden rescatar experiencias valiosas, pero no es un tema que está en la discusión política, eso es lo que... No, porque bueno, la verdad que yo creo que las ciudades están poco en la discusión política y son una herramienta fantástica de construcción de ciudadanía, y ojalá podamos ponerla más. Ahora, para lo único que se discute es para si pueden cobrar tasas o no, y me parece que hay que discutirlas como un espacio de una creación. Mira, nosotros hicimos procesos interesantísimos, porque la ciudadanía no se construye cuando solo sos adultos, como es la ciudad de los niños y de las niñas, un proceso donde los niños opinan qué ciudad quieren, Divino. en cuarto grado participan y qué le gusta de la ciudad, y el intendente va una vez al año para escuchar qué conclusión llegaron después de un año de trabajo sobre qué ciudad quieren. Y esa ciudadanía activa, ese niño, esa niña que pensó en su ciudad, o que la ciudad puede escuchar a los niños y a las niñas qué ciudad quieren, va cambiando también. Hay procesos que uno se tiene que animar a entablar para crear un ciudadano, una ciudadana mucho más activa para cambiar la política. A veces la política no quiere los cambios y es más cómodo que nadie te interpele y que no haya cambios. Y se resiste. Y se resiste a los cambios. Creo que Milei nos demostró que o que cambia la política que uno tiene, le da valor, o va a cambiar igual, ¿no? O lo hacemos por un camino más participativo y vincular. Vincular digo porque podemos hacerlo a través de las redes, como nos está acostumbrando este gobierno, y yo no niego el proceso, obvio que no soy nativa en este proceso, no lo niego, pero yo creo en el vínculo. A mí me pasaba cuando estaba en la ciudad que cuando alguien me decía, no, es imposible que hagamos esto en este territorio, yo decía, y lo voy a ver, me voy hasta allá, porque si no, no puedo entender por qué está pasando. Entonces, y me reunía con los vecinos y vos decías, che, el vecino tiene razón, nosotros planificamos esto con los mejores cráneos, arquitectos, diseñadores, pero cuando va al territorio esto es una barbaridad, va a quedar aislado esta parte del barrio con respecto a esto si le metemos la avenida acá en el medio. A ver, repensemos, porque escuchemos al vecino que vive acá todos los días. Yo creo que la política tiene como un encuentro de saberes con el vecino. Uno tiene herramientas, pero el vecino, la vecina, el ciudadano sabe qué quiere. Entonces, ese escucha, ese encontrar, es el desafío que tenemos en la política. Lo tienen las ciudades, la tienen las provincias, y la verdad que la tenemos en la nación, porque los partidos venimos de territorios, no nacemos de repollos, venimos de territorios que o construimos diálogo con la sociedad, o la sociedad va a dejar de elegirnos y elegirá aquello que la represente.